La figura de Karl Marx es una figura muy controversial y que hoy en día sigue, digamos, generando controversias por las interpretaciones diversas que hay sobre su obra y sobre todo por los ataques que hay sobre su persona o sobre sus teorías, incluso por parte de personas que no lo leyeron, y también por la defensa que hacen de él personas que tampoco lo leyeron. Entonces, lo que me propuse acá, digamos, en este video, donde medio en broma yo digo una introducción a su teoría desde un punto de vista objetivo, digamos, espero que eso hayan entendido que era una broma. Lo que me propuse hacer fue leer qué dicen otras personas sobre Marx, personas a las que no se les puede acusar de marxistas, o personas que, aunque sean marxistas, tienen cierto prestigio en un ámbito más allá de la defensa concreta de una teoría o de una doctrina. Entonces, por un lado, mi objetivo es, en base a las opiniones y las explicaciones y análisis que hacen estos autores, por nombrar dos de las fuentes principales. Uno es Joseph Schumpeter, que es un teórico liberal, digamos, que en su obra Capitalismo, Socialismo y Democracia dedicó un gran largo capítulo a la obra de Marx y gran parte de ese capítulo al elogio de la figura de Marx, siendo que él en el libro termina, digamos, se pone, él se dice en contra del socialismo, o sea, no se declara socialista, pero hace una defensa o un elogio de la figura de Marx como intelectual. Me parecía interesante meter a alguien que es un adversario, que habla con admiración y que explica lo que para él es objetivamente demuestra el valor como intelectual de Marx. Y por otro lado también a Anthony Giddens, que es un intelectual de izquierda o de centro izquierda europeo, donde también dedica un libro bastante interesante, se llama Marx, Weber y Marx, Durkheim y Weber, el capitalismo y la moderna teoría social, donde también dedica un capítulo muy largo a Marx. Entonces, con esas dos guías, que son visiones bastante diferentes, que me parecían que, si bien no podemos decir que nadie sea objetivo, en relación a la temática Karl Marx, podían agregar, a poner una cuota de objetivismo un poquito mayor a la que yo podría dar, sobre todo porque no soy un especialista en Marx. Entonces lo que yo quiero hacer con este video es transmitirles una visión de la obra de Marx mediada por opiniones de personas que no eran necesariamente sus seguidores. Entonces lo que voy a intentar hacer es exponer los temas principales de los que habla Marx, el argumento central de su teoría y un poco de información sobre su vida y el momento en que fue desarrollando los distintos libros, ¿no? Entonces, este punto de vista objetivo, la única forma de alcanzarlo es renunciar a la objetividad y admitir que uno va a estar dando opiniones sobre Marx. Y estas opiniones, para hacerlas más valiosas, lo que estoy intentando hacer es que no sean necesariamente las mías, aunque cuando yo tenga que dar alguna opinión voy a aclarar si es mía o no. El ejercicio es un ejercicio de descentramiento, básicamente, ¿no? Mi idea es que si lo ve un socialista, le podría servir, sabrá qué podría investigar, por dónde poder entrar a la obra de Marx, si en el caso de que no hubiera leído a Marx, ¿no? Y le interesara. Pero también si lo ve un liberal, puede tener herramientas para posicionarse en un punto de vista menos emocional, menos prejuicioso sobre Marx, pero no tiene el objetivo, digamos, este video no tiene el objetivo de convencerlo de nada, sino de mostrar lo más, digamos, con una intencionalidad de objetivismo y con este ejercicio de descentramiento, de utilizar a personajes muy diferentes hablando sobre Marx. Entonces, Schumpeter, perdón que voy a ir leyendo mis notas en el tiempo, ¿no? Schumpeter señala las virtudes de Marx, que no son pocas, y pondera aquellos aspectos que
le parecen erróneos o sesgados, ¿no? O sea que les recomiendo que si hay un libro de Schumpeter, este libro de Schumpeter, Capitalismo, Socialismo y Democracia, tiene un capítulo dedicado a Marx, es muy interesante, y también tiene un libro que se llama 10 economistas, de la historia que habla de distintos economistas, donde el capítulo mejor escrito, el más interesante, es el de Marx. ¿Por qué? Porque lo extrajo directamente de su libro anterior, de Capitalismo, Socialismo y Democracia. El resto de los capítulos es interesante, pero ninguno tan interesante, creo yo, como el de Marx. Aparte, digamos, la exposición que hace es muy ordenada y entonces es muy útil. Lo mismo con Giddens. Giddens es en El capitalismo y la moderna teoría social dedica los primeros capítulos, el primer capítulo a Marx, después pasa por Durkheim y Weber. Es un libro también muy recomendable. Obviamente, lo más recomendable es ir directamente a las fuentes originales, ¿no? A los libros escritos por Marx, que obviamente vamos a tratar acá en este video. Entonces, Schumpeter señala, vamos a empezar con Schumpeter, ¿no? Señala que Marx es un gran profeta, sociólogo, economista y educador, ¿no? Entonces, fíjense, esta idea de que lo señalan como profeta tiene que ver con que inspira, digamos, un sentimiento cuasi religioso. Esto puede ofender a un marxista. ¿Por qué? Porque, y esto me pasó en algún video que hice, donde yo hablé sobre lo que cree un marxista, y me salieron a responder que en realidad no es una creencia el marxismo, porque supuestamente es científico, ¿no? Obviamente, lo vamos a hablar más adelante, una de las pretensiones del marxismo es esta idea de socialismo científico. Ahora, digo, sin desmerecer esta idea, provisoriamente, sin decir si es ciencia o no es ciencia, etc., lo que yo voy a decir desde mi lado es que considero que el discurso científico implica una creencia también. Una creencia donde se acepta un método. Básicamente, asumir un paradigma específico implica una creencia, el sostén de una creencia. Creo en esto. Por más que uno crea que no implica creencia, por más que uno crea que eso es objetivamente real, desde un punto de vista lateral, uno puede decir, esta persona cree en la ciencia. Por lo cual, no creo que sea un problema decir que el marxismo implica una creencia o constituye un dogma, digamos. Ahora, el problema en todo caso podría ser cierto dogmatismo, cierta incapacidad de pensar a causa de el dogma, pero el dogma no es necesariamente siempre algo completamente negativo. ¿Por qué? Porque uno tiene que poder sostener sus ideas y sus creencias con fuerza, digamos, ¿no? Uno tiene que creer algo. Si uno cree en algo, solo puede creerlo si realmente considera que eso responde a una verdad fuerte, ¿no? Digo, yo creo esto, listo. Entonces, ahí uno puede decir, uno es dogmático porque cree en eso y lo sostiene. Pero es bueno como ejercicio preguntarse las cosas y respondérselas en un punto en donde uno pueda decir, sí, estoy completamente conforme con el procedimiento a través del cual llego a convencerme de que esto es real. Y eso puede llegar a ser considerado dogmatismo. Eso es un tema en Marx, porque Marx justamente implica, lo que dice Schumpeter es que hay un sentimiento religioso porque hay un sistema de fines últimos, un pensamiento de las últimas cosas, casi como una especie de escatología, digamos, marxista. Vamos a ver después por qué. Y también una guía, ¿no? Para conseguirlo, ¿no? O sea, digamos, profetiza algo que va a suceder y da una guía para resolver o para alcanzar un objetivo futuro. Desde ese lugar, digamos, señala que Marx tiene un componente profético y que eso es valorable, por más que uno esté en desacuerdo. Por otro lado, nos dice Schumpeter, hay una constante vuelta a su doctrina, constantemente se vuelve a cuestionar, ¿no? Eso es para tener en cuenta. Por otro lado, como sociólogo, ¿no? Básicamente, como sociólogo, lo que él aporta es lo que llama la interpretación materialista de la historia. Vamos a hablar de eso un poco.
Por otro lado, como economista, también es un economista que incorpora el vínculo con lo sociológico, ¿no? Entonces, hay una interrelación, una codependencia entre lo económico y lo social, que es un aporte, es un gran aporte de Marx. Y básicamente lo que da Marx a través de su economía es una explicación de la mecánica de la sociedad. Esto nos dice Schumpeter. Por otro lado, también nos va a decir que Marx es un gran educador, ¿no? Fíjense cómo, redondeando, un personaje que no es asociado necesariamente con el marxismo, más bien se lo considera liberal, que valora la obra de Marx, más allá de que tiene un montón de diferencias y que va a opinar que tal cosa puede estar errada, tal otra no, etcétera, pero en principio parte de una valoración muy alta de Marx y nos dice que es un gran intelectual y que en su época casi que no tenía comparación, no había alguien que se le comparara, y al mismo tiempo señala la cantidad de cosas, de dominios donde él se destaca, ¿no? Para empezar, eso me parece interesante. Entonces, yendo a la idea del materialismo histórico, vamos a decir que Marx parte, se dice que Marx es materialista histórico. ¿Qué significa esto? Para empezar, recuerden que esto es un texto introductorio, este video es introductorio, implica una crítica del idealismo histórico, sobre todo, principalmente, a Hegel, ¿no? A la concepción histórica de Hegel, una crítica al idealismo, más allá de que tiene componentes hegelianos, que después vamos a hablar en la obra de Marx, una crítica a la visión histórica de Hegel y una crítica a la visión de Feuerbach. Obviamente también muy influido por Feuerbach. Bien, el punto de partida del materialismo histórico, lo que define, cómo podemos definir qué es el materialismo histórico, vamos a tomar como punto de partida la idea de que los medios de producción determinan la estructura social. En este aspecto es interesante, o hay que tomar en cuenta, que hay una cuestión sobre, una pregunta todavía actual, sobre si Marx es un determinista tecnológico. Él nos va a decir, cuando el molino era movido a brazo, ¿no? Movido con los brazos, el molino, tenemos una sociedad feudal. Cuando el molino es movido a vapor, tenemos el capitalismo industrial. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir con eso? Que, en realidad, las explicaciones o idealizaciones sobre los procesos históricos, pongámosle, donde podemos explicar el movimiento de la historia a partir de como una fábula, en donde, por decir de alguna manera, podemos decir que en la Revolución Francesa el pueblo llegó al poder, ¿no? Para Marx esto sería una explicación un poco ideológica, un poco fantasiosa o idealizada sobre lo que realmente sucedió. Hubo una serie de mecanismos que se activaron en donde, por supuesto, intervino el aspecto discursivo, pero donde lo que para Marx verdaderamente cuenta es, o lo que realmente detona un cambio social, no es las ganas del pueblo de alzarse contra la monarquía, sino cuestiones materiales concretas, cambios reales en la mecánica de la sociedad. Y después vamos a ver cuáles son esos cambios, porque Marx, digamos, una cosa que dice Schumpeter también, que valora mucho de Marx, es que Marx investiga todo lo que habla. Él puede, digamos, uno puede considerar que se equivocó en tal o cual cosa, pero el mecanismo que él usó para poder llegar a sus propias conclusiones era mucho menos sesgado de lo que se lo acusa habitualmente y mucho menos sesgado de lo que nos pasa a cualquiera de nosotros hoy en día. O sea, él realmente se dedicó a trabajar e investigar. Uno podría decir, sí, él tenía la idea, quería llegar a un lugar, entonces descubrió la evidencia que lo llevaba a ese lugar. Y la verdad es que muchos, digamos, científicos sociales trabajan de esta manera. Digamos, creo que eso uno podría acusar a todos los científicos sociales o a los científicos en general de estar dirigidos, ¿no? Obviamente hay críticas más concretas que vendrán después sobre el positivismo, en donde podríamos decir, está bien, pero Marx no estableció un criterio científico para determinar si su teoría podía ser falseada. Entonces,
no quiso realmente demostrar si era verdadera o falsa. Sobre eso lo que podemos decir, y en todo caso lo que valora Schumpeter, que es nuestro guía en este momento, es que en ese momento él era el más serio y más científico de todos los que intentaron hacer sociología. Es decir, no lo podemos juzgar como sesgado si lo comparamos con su contexto, porque en su contexto fue un pionero absoluto de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, volviendo a la cuestión del materialismo histórico, que digamos que uno podría cuestionar desde criterios actuales, pongámonos en ese momento, y en ese momento lo que establece Marx es una crítica, que todavía es valiosa hoy en día, a el pensamiento de Hegel y al pensamiento de Feuerbach. Entonces, es verdad que por ahí podemos decir que cosas de las que dice Marx quedaron en el tiempo, se demostraron como incorrectas, o no, digamos, pero lo que sí es claro es que el esfuerzo que hace Marx y la forma en que activamente se involucra en los problemas de su época lo ponen en un lugar de privilegio. Es uno de los intelectuales que más y mejor piensa sobre estos problemas, ¿no? Tiene una dedicación muy grande a la lectura y a la investigación. Nadie como él tuvo acceso a documentos muy valiosos sociológicos que le sirvieron para exponer sus ideas y le sirvieron para refinar y problematizar sus propias ideas. Básicamente lo que decían es que se pasaba todo el día en la biblioteca del Museo Británico. Ustedes saben que vivía en Londres. O sea que no es una persona que solo tuvo una idea, ni que tuvo solo esta idea, tengo la idea perversa de dominar el mundo, entonces por eso invento una teoría. De ninguna manera podemos pensarlo así. Entonces, hay que tomar en serio sus ideas y en todo caso cuestionarlas desde adentro de los códigos que está estableciendo, pero para eso hay que leerlo en profundidad, ¿no? Entonces, lo que dice el materialismo histórico, en resumen, es que la lógica de producción es inherente a sí misma, engendra cambios a través de necesidades lógicas. Volviendo al ejemplo, el molino movido a brazo da la sociedad feudal, el molino movido a vapor da al capitalismo industrial. Fíjense cómo si vamos a un gran pensador, pero que no se caracteriza porque no ejerció la filosofía ni la sociología, sino la literatura, que fue Miguel de Cervantes, y pensamos en los molinos del Quijote, podemos entender que el Quijote es en cierto sentido una especie de reflexión paródica sobre los cambios que hubo entre la sociedad feudal y la sociedad moderna incipiente, ¿no? Recuerden que el Quijote fue escrito en la era en que nosotros llamamos el Renacimiento, donde evidentemente, digamos, los autores de esa época, pensadores, escritores, reconocían, entendían que había habido un cambio. O sea, alcanza con abrir un libro de caballerías como los que leía y de los que era fanático Cervantes y el Quijote también, para darse cuenta de que las convenciones que aparecen en un libro de caballerías con tan solo 200 años antes o 100 años antes de la escritura del Quijote son muy diferentes a las convenciones reales, a la realidad que ve el Quijote cuando sale al mundo. O sea, Quijote se forma, tiene una idealización del mundo, pero después se enfrenta con el mundo material, realmente material. Entonces, la idea de la pelea contra el molino de viento nos puede hacer entender cómo los cambios económicos determinan nuevas formas sociales. Los cambios de la maquinaria, los medios de producción, los medios de organización económica de una sociedad son los verdaderos motores del cambio. Entonces, cuando aparece, y por este motivo a veces se dice que Marx es un determinista tecnológico. Él nos va a decir, cuando se desarrollan nuevas tecnologías, cambia la sociedad. No es que la sociedad cambia primero y entonces gracias a que hubo un cambio se desarrollan nuevas máquinas, nueva tecnología, sino que es al revés. Entonces, eso es una pregunta que les dejo activa para que las vayamos pensando, porque también es un tema que me interesa para mi canal. Hablamos otras veces de McLuhan. McLuhan, desde mi punto de vista, tiene una gran influencia de Marx, aunque él nunca lo cita, si no me equivoco, pero en este aspecto es clara el vínculo, ¿no?
por un lado, si tenemos el manuscrito, la tecnología del manuscrito, ¿no? De la escritura manual, responde o genera, segrega un tipo de sociedad en donde la educación es para pocos, donde es difícil intercambiar información. Y por otro lado, la imprenta, una tecnología que permite multiplicar el contenido informativo, pero multiplicar exponencialmente el contenido de información y reduce el costo de la transmisión de esa información, por lo cual reduce también el costo de la educación, y esto trae un cambio muy concreto en la sociedad. Básicamente, si entendemos el materialismo de McLuhan, para mí es una herencia del materialismo marxista, porque se entiende que los cambios tecnológicos, y detrás de la tecnología hay un montón de cambios, digamos, pero los cambios materiales impactan sobre los cambios ideológicos. Entonces, McLuhan parecería decir, y a menudo se lo acusa también como determinista tecnológico, parecería decir que a causa de esta facilidad de transmisión de la comunicación, a causa del desarrollo fuertísimo que hubo en los medios de comunicación a partir de la imprenta, cambiamos nuestro modo de pensar, cambió nuestra ideología. Como si la ideología fuera un epifenómeno, digamos, un resultado secundario a el verdadero cambio, que es el material. Yo entiendo de esa manera el materialismo. Hay mucho más que decir sobre eso, pero por ahí podemos decirlo más adelante. Entonces, para clausurar por el momento la cuestión del materialismo histórico, vamos a agregar que Schumpeter comenta que la hipótesis de trabajo, esta hipótesis de trabajo de la idea del materialista de que los medios de producción determinan la estructura social, es una hipótesis, dice él, de valor incalculable, sobre todo considerando las hipótesis y los métodos de investigación de sus contemporáneos y de los que venían antes que él. O sea, básicamente es un salto adelante, incluso aunque uno no pueda estar en desacuerdo con la cuestión materialista. Ahora, a causa de esta lectura materialista, la organización social va a pasar a tener dos niveles. Ahí llegamos al punto de lo que Marx llama la base y la superestructura. De esto se habla mucho, ¿no? Entonces, básicamente hay una base económica, que es la base material, y la superestructura, que es la ideología. Esto mismo que estábamos hablando, ¿no? Si en la economía tomando un ejemplo muy concreto que es el de McLuhan. Lo trabajo porque es el tema que a mí me interesa, ¿no? Pero tomando el ejemplo de la relación entre el manuscrito y la imprenta, ¿no? El libro impreso y el libro manuscrito, la economía o la industria del manuscrito sería la base, mientras que la superestructura sería lo que hoy entendemos como la Edad Media, el pensamiento escolástico, podríamos decir, ¿no? Entonces, ahí donde tenemos una industria del manuscrito, tenemos la escolástica o las escuelas de pensamiento del medievalismo tardío. Podemos pensar, el nombre de la rosa muestra un poco esa última etapa de la Edad Media, donde el manuscrito tiene un valor importante. Recuerden que el nombre de la rosa gira en torno a un manuscrito muy especial. Entonces, la base es los requisitos y la lógica que sale exclusivamente del aspecto material, es decir, que, por ejemplo, el costo de producción de un manuscrito implica mantener a un escriba, es decir, hay una economía del escriba en relación a enfocándonos exclusivamente en el aspecto educativo y intelectual de la Edad Media. La producción del manuscrito implica la copia. Entonces hay una economía de la copia, economía en donde la educación, en parte de la educación, los ponían básicamente a los que estaban siendo educados a copiar. Esa era una forma de aprender, pero también de producir algo muy valioso que era el manuscrito mismo. Los temas circulaban porque personas peregrinaban hacia los lugares del saber, que eran las abadías, donde había bibliotecas, para copiar cierta información. La censura era mucho más sencilla,
porque digamos que si vos tenías que copiarte un libro que encima estaba guardado en una biblioteca a la que no tenías acceso, no era muy fácil acceder a esa información, por lo cual censurar ciertos contenidos era muy fácil, mientras que con la imprenta, digamos, empiezan a aparecer también, empieza a ser valioso el libro censurado, empieza a ser un objeto de valor también, entonces económicamente es muy conveniente. Aparte, una vez que se hace una copia, aunque la hayan censurado, ya tenés la posibilidad de ser copiada, digamos, el costo de reproducción es mucho más barato, ¿no? Entonces ahí tenemos, según McLuhan, la superestructura, digamos, él no habla en esos términos, pero yo, según lo que dice McLuhan, es que a causa del cambio tecnológico, o el cambio tecnológico favorece un cambio ideológico, ¿no? Entonces tenemos el renacimiento, una nueva forma de intercambio intelectual, una reconstrucción de los medios de comunicación, de las formas de comunicarse y de las formas de aprender y de las cosas que se creen, no solamente cómo se transmite el saber, sino que el tipo de saber que se transmite también va a cambiar a causa de la imprenta. Entonces, pero eso es secundario, es un epifenómeno, es algo que viene como resultado de un cambio en la base. Y el cambio en la base es pasar del manuscrito a la imprenta, ¿no? En este ejemplo. Entonces, la base económica implica las fuerzas productivas, que esto implica una tecnología, una ciencia que tiene que ver con la tecnología, porque dada cierta ciencia va a aparecer cierta tecnología, pero dada cierta tecnología también se va a fomentar cierta ciencia, y también las aptitudes humanas. Cambia, pongámosle, el amanuense, la persona que copiaba a mano, no es lo mismo que la imprenta, ¿no? Básicamente, para cada libro había una persona que lo tenía que copiar, mientras que con una imprenta la máquina copia y la persona, digamos, ahora se diferencia más el productor del receptor o del consumidor. Aparece un consumidor del libro y un productor del libro. El productor va a hacer tiras de libros, el costo del libro se va a reducir, los libros van a empezar a circular mucho más y eso va a cambiar la mentalidad de la gente a causa del cambio en la base económica, ¿no? Las relaciones de producción van a ser muy importantes también en términos de la base económica, ¿no? Por un lado van a estar los dueños de los medios, nos dice Marx, y por otro lado los trabajadores, ¿no? Entonces, yo puedo tener, en el caso de la imprenta, la relación también se modifica, porque de alguna manera el amanuense, que era el trabajador, también era dueño del medio, porque al copiar ese contenido también lo aprendía. Entonces, parte del valor se lo transmitía, digamos, una abadía mandaba a hacer una copia de un libro, el que lo copiaba aprendía también. Entonces había un valor que se le transmitía a la misma persona. Mientras que a través de la imprenta, uno podría tener empleados que operen la imprenta, suban y bajan una palanca, ¿no? Empleados que solo cobran un salario y el dueño, digamos, de la imprenta no trabaja, sino que solamente pone la fuerza de producción, la maquinaria de producción, ¿no? El capital. Después vamos a ver, obviamente, mucho más en profundo esto, ¿no? Porque es central a la teoría marxista, ¿no? Entonces, a partir del materialismo histórico, va a llegar Marx, ¿no? Como forma, es un método para llegar a describir el surgimiento del capital, del capitalista, digamos, y del trabajador. Justamente porque estas relaciones de producción van a responder, digamos, o son determinadas por la base económica. Entonces, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que la ideología, podríamos decir, o el capitalista no es combatido por su modo de pensar, porque no es necesariamente el hecho de que piense o que tenga intención de explotar, pongámosle, ahora vamos a hablar de ese tema, no ese es el motivo por el cual el capitalista debería ser combatido en términos por ahí de Marx, sino por una razón histórica de su formación. El capitalista no puede evitar, digamos, caer en ese lugar, en ese lugar de capitalista, porque la base económica lo pone ahí, digamos, lo construye como figura. Lo mismo el trabajador. Entonces,
sobre esto va a elaborar la teoría. Y obviamente estos son puntos interesantes para, digamos, cuestionar, pero para hacerlo hay que leer el argumento completo, o sea que hay que leer el Capital para poder cuestionar en profundidad esto, ¿no? Yo por el momento lo que yo propongo es que incluso los que no estén de acuerdo con esto, los que esto les genere algún tipo de disconformidad con el razonamiento marxista, que sigan adelante para entenderlo digamos, por completo, ¿no? Por otro lado, la superestructura, antes de seguir adelante, vamos a decir que la superestructura implica las normas, los mecanismos desde el poder, por ejemplo, el Estado y las leyes nacionales. Entonces, la visión ingenua, si nos ponemos desde el punto de vista de Marx, que es realmente muy interesante lo que plantea, y va a tener aplicaciones no solamente políticas. Por eso es importante que se entiendan en profundidad y que no se prejuzguen hasta no llegar el razonamiento a sus máximas consecuencias. Pero básicamente lo que va a decir Marx es que, pongámosle que haya una ley, ¿no? Y la ley, una ley de liberación de los esclavos, ¿no? Esa ley, nos va a decir Marx, no surge de una intención de liberación de los esclavos, sino que surge como resultado de un cambio en la base económica. Entonces, las normas por las que vivimos son, para Marx, digamos, resultado de la base material. Esto es un punto a considerar, digamos, ¿no? Entonces, volviendo a la base, la exclusión o participación de la propiedad de los medios, ¿no? Esta idea de separación entre las relaciones de producción, digamos, la relación entre el dueño del medio y el que trabaja los medios, el trabajador asalariado, la exclusión, o sea, no tener, o la participación, es decir, tener de la propiedad de los medios, o sea, si soy propietario o si estoy excluido de la propiedad de los medios, constituye un principio que podemos llamar el principio estratificador, ¿no? Acá va a aparecer la idea de clases sociales, ¿no? Hay estratos de acuerdo a donde uno cayó de este lado, como esta divisoria de aguas que es el acceso a los medios de producción, ¿no? El dominio, la propiedad de los medios de producción. Entonces, esto es lo que crea las clases sociales, ¿no? Entonces, lo que va a aparecer acá es la noción de la lucha de clases, que es un tema al que Marx va a dar mucha importancia, ¿no? La historia de la sociedad, nos dice, es la historia de la lucha de clases. Entonces, acá voy a hacer una mini intervención con ciertas críticas que establece Schumpeter, ya que estamos siguiendo una mirada crítica para tratar de buscar objetividad. Schumpeter dice que uno de los argumentos de Schumpeter contra esta idea como del determinismo marxista, lo que él considera el determinismo marxista, es que hay movilidad social, en primer lugar, o sea, la movilidad social existe. Nos dirá que es claro que hay en muchos trabajadores la aspiración a volverse un pequeño burgués, es decir, a adquirir cierta propiedad. Creo que esto es claro incluso hoy en día, o sea, cualquiera tiene la aspiración de tener propiedad. Obviamente la respuesta que va a dar Marx a ese problema va a ser otra. Dice Schumpeter también que el antagonismo es exagerado en Marx y que Marx se pregunta por el origen de la desigualdad y lo liga al feudalismo, mientras que hay evidencia histórica de esto, pero también evidencia contradictoria. O sea que, estoy tratando de ser justo ya que lo sigo a Schumpeter, en los momentos donde él agrega algo, seguirlo un poco, pero lo que él dice es que si bien Marx trabajó con muchísima información y se ocupó en realmente buscar información, pero de verdad, con un trabajo muy serio como científico, digamos, como pionero de la sociología, sin embargo, él dice, hay evidencias en el feudalismo de tendencias opuestas. Ahora, yo creo que Schumpeter simplemente no coincide con la mirada materialista, por un lado, ¿no? Eso es el punto central, entender bien en profundidad qué significa el materialismo.
porque seguramente hay respuestas que nos van a decir que la intención, pongámosle, o no, el hecho de que alguien perteneciente a una clase u a otra, ¿no? Por ejemplo, alguien de clase trabajadora, el hecho de que no defienda o que no tenga interés, un antagonismo inherente y que al revés tenga buena onda, digamos, con los propietarios, o al revés, la idea de que el propietario tenga buena onda, intenciones positivas, optimistas, buenas, filántropas con sus trabajadores, según Marx, esto tiene que ver con el lado, con la zona ideológica, con la superestructura, mientras que la base en sí es injusta, dice Marx, ¿no? Entonces hay que tener esto en cuenta. Entonces, Schumpeter entiende esto y lo que dice es: ¿por qué exagera Marx el antagonismo de clase? Cosa que él critica. Nos va a decir, porque las clases sociales deben ser un fenómeno, según la mirada materialista, deben ser un fenómeno estrictamente económico. ¿Por qué? Porque la teoría de clases y la teoría materialista son la misma teoría, ¿no? Entonces, el antagonismo es el motor de la historia, según Marx, ¿no? Él, digamos, construye, encaja las piezas de manera que pueda, digamos, proponer este antagonismo como motor de la historia, algo que va a modificar. Básicamente lo que él dice es: hay una estructura lógica, en la línea histórica hay un desarrollo lógico que se va dando, en donde durante el capitalismo, que es el momento donde él está criticando, digamos, el momento donde él está escribiendo, se estructuró, ¿no? La base material generó una estructura que solo puede ser resuelta de una manera, lógicamente. Es decir, hay un antagonismo lógico que es la interpretación de Marx de esta división entre los propietarios y los trabajadores, que sí o sí se va a tener que resolver, y esto se va a resolver en el socialismo, básicamente, ¿no? Esta es la propuesta de Marx. Vamos a ir después a hablar con más profundidad sobre todo esto, ¿no? Estamos haciendo una mirada por encima primero. Entonces, pero una cosa interesante para tomar en cuenta es que para Schumpeter, aunque por motivos distintos que Marx, esto es así también. Schumpeter cree que el socialismo es inevitable, pero no le parece eso favorable. Él no está a favor del socialismo, pero dice que eso va a llevar al socialismo. En el libro Capitalismo, Socialismo y Democracia afirma esto. Por lo cual, en cierto sentido, le da la razón a Marx, a lo que Marx profetiza, más allá de que las razones que él da son diferentes, y en todo caso se podrían comentar en algún otro video. Ahora, aunque definió el capitalismo desde un punto de vista sociológico, la explicación de la mecánica de la sociedad, ¿no? En la que vamos a tener que profundizar, obviamente, él la proporciona a través de una teoría económica, ¿no? Entonces esta combinación entre la mirada sociológica, en donde define estos intereses de clase, estas luchas de clase, él las va a combinar con una teoría económica, que es obviamente su gran aporte, y nos va a decir, digamos, esto lo vamos a ver en el próximo video. Lo último que dice Schumpeter, para seguir con estas valoraciones de Marx, que creo que es importante entrar sin prejuicios a él, nos va a decir que como economista, y esto lo dice un economista, un colega de él, digamos, como economista, Marx fue un hombre sumamente informado, ¿no? O sea, es alguien que tenía información, no estaba, digamos, no era un fabulador, digamos, ¿no? Hay que diferenciar, creo yo, entre la mala prensa, y por decirlo en términos un poco más fuertes, la enorme propaganda antimarxista que hubo durante mucha parte del siglo XX y gran parte del siglo XXI también, o sea, y la poca parte del siglo XXI que hay. Esa mala prensa muchas veces, digamos que da motivos erróneos, o incluso lo único que busca es generar una reacción emocional ante la figura de Marx y ante el marxismo, y no
no da respuestas intelectuales al problema del marxismo. Mientras que si uno ve a los pensadores que de derecha, incluso que hoy en día serían considerados de extrema derecha, o las bases del liberalismo más extremo de hoy en día, esos pensadores, muchos de ellos, que todavía sentían la necesidad de explicar y admitir que Marx había sido un economista brillante y que su teoría, incluso aunque la consideren obsoleta, tuvo una función muy importante en el campo de la economía. Por lo menos esto es lo que yo leí que dijeron otros economistas. Así que en el próximo video vamos a trabajar un poco sobre su teoría económica, tratar de exponerla lo mejor que nos salga, digamos, para poder tener un panorama más grande de la obra de Marx. Hasta ese momento, bueno, los invito a que se hagan lo que quieran, se suscriban, pongan like, comentarios y bueno, nos vemos. Gracias.